Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios, pues ha llegado el tiempo de oír la palabra de Dios. Quiero invitarles al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. Así que bienvenidos los hermanos que siempre escuchan la palabra en la radio, en el programa Jesucristo el Sanador, como los que también lo escuchan a través de la transmisión en vivo. Así que gracias a todos los hermanos presentes acá en el local de la Iglesia Monte de Dios. Vamos a leer, el tema de hoy es el sonido de la trompeta, parte 2. La predicación anterior vimos el sonido de la trompeta, parte 1. Y así que vimos, hermanos, que la trompeta era un instrumento que Dios sonaba, y que en las profecías no se refería a la trompeta, a una trompeta física de metal o algo, sino a los profetas que hablaban el mensaje, que sonaban trompeta. Por ejemplo, vimos las profecías del Antiguo Testamento como en Ezequiel 33, 1 al 9, donde el profeta Ezequiel era la trompeta que Dios envió, era el atalaya, era como un vigilante, que debía de sonar la trompeta cuando el enemigo venía, cuando había tiempo de guerra. También vimos en Amós capítulo 3, versículos 6 al 7, también donde Dios revela a sus siervos por los profetas, y el que sonaba la trompeta era el Espíritu de Dios por medio de este profeta Amós, el que suena la trompeta. Ya no fueron los profetas, así como en Hebreos dice que en el tiempo pasado Dios habló a vuestros padres por medio de diferentes maneras y en diferentes tiempos por los profetas. Ahora nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo. Entonces, el Señor Jesucristo vino con el sonido de la trompeta, con el Evangelio, con la palabra revelada, con la palabra de cumplimiento, y los que en el tiempo de Él estaban predicando no oyeron el sonido de la trompeta que Jesús sonó, no oyeron, y el mensaje que Él trajo era salvación. Era el sonido para reunirse, para escuchar la palabra y creerla, recibirla. Y luego, hermanos, hoy que seguimos hablando de este tema de la parte 2, vamos a leer parte también del cumplimiento del sonido de la trompeta, que estábamos en ese tiempo, hermanos, de cumplimiento nosotros, del apogeo. En el capítulo 14 de Juan, el versículo 24, dice la palabra: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pueden tomar su asiento. Así que, hermanos, el mensaje, la palabra, el logos, que la palabra verbo es logos y significa mensaje. Este mensaje que nuestro Señor Jesucristo trajo, Él pide, espera que nosotros, hermanos, lo oigamos, que lo creamos, que compremos esa palabra y que la guardemos en nuestro corazón. Por eso dice y exige también que si le amamos a Él, debemos de guardar su palabra, porque la palabra de Dios que viene por nuestro Señor Jesucristo es el sonido de la trompeta, que nosotros debemos oír físicamente por medio de la palabra. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, el que ama al Señor Jesucristo, hermano, debe de guardar la palabra que Él trajo. Y la palabra que habéis oído, dijo Él, no es mía, sino del Padre que me envió. Por esa razón es de que
esta palabra, este mensaje, que el Señor Jesucristo es la misma palabra que los profetas del Antiguo Testamento predicaron, porque es la palabra del Padre, y Él lo dice claramente ahí. Entonces, es el cumplimiento de la profecía acá en la primera venida del Señor Jesucristo. Hablamos en el tema anterior de que los líderes religiosos, que el pueblo de Dios no escuchó el sonido de la trompeta, no le creyeron, entonces porque no amaban al Señor Jesucristo y no recibían sus palabras, sino que trataban de prenderlo, de matarlo, y no le creían a la palabra que él traía. Entonces el cumplimiento de la palabra. El que no ama a Jesús no guarda su palabra. Y eso pasa hoy en día también. Así que recuerde, hermanos, que la trompeta no da su propio sonido, sino que aún el Señor Jesucristo, siendo Él, viniendo Él como trompeta, no traía su propio sonido, sino que decía, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos de oír, guardar la palabra. Si amamos a Dios, si amamos al Padre, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, pues, hermanos, porque la trompeta no da su propio sonido, sino que es el sonido de Dios. Jesús es la trompeta que Dios sonó cuando Él vino, hermano. Él fue la trompeta. Dice que Él sonó, la voz que Él trajo era del Padre que lo envió. Entonces el pueblo, hermano, tenía que oír esa trompeta, pero como no amaban al Señor Jesucristo, el pueblo fue rebelde y no escuchó el sonido de la trompeta. Solo lo escucharon sus discípulos y no escucharon los demás. Luego los discípulos pues siguieron predicando. Y luego, hermano, para ver y comprobar también, hermanos, que el sonido de la trompeta es de Dios. Vea cómo también el Espíritu de Dios suena la trompeta. Vamos a leer hoy Mateo 10:20. Vaya conmigo a Mateo 10:20. Mateo capítulo 10, el versículo 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Cuando nosotros predicamos la palabra bíblica, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra bíblica, entonces estamos siendo trompeta. Y no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de vuestro Padre, dijo el Señor Jesucristo, que habla en vosotros. Eso es sonar trompeta. Hermano, yo estoy sonando trompeta aquí ahorita porque no soy yo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que habla por nosotros. Entonces, por esa razón es que si nosotros nos amamos a nosotros mismos, si nosotros amamos a Dios, hermano, entonces nosotros debemos oír el sonido de la trompeta. De eso es lo que está hablando, porque, hermano, en estos tiempos finales, eso es lo que la palabra nos enseña, que es el Espíritu de Dios el que suena la trompeta, el que habla esta palabra. Y por esa razón es que nosotros debemos de aprender a oír el sonido de la trompeta que viene por medio de, que es la palabra misma de Dios. Porque a los 7 ángeles se les dio este instrumento, se les dio trompetas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, hay otro tema que vamos a ver acerca de cada trompeta, pero hoy es una forma general. En Apocalipsis vamos a ir en el capítulo 8, versículo 6, por ejemplo. En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 6, dice la palabra: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, hermanos, los 7 ángeles se les da los instrumentos,
se les da las trompetas para poder hablar. Y también, hermanos, en Apocalipsis representa, estos ángeles también representan líderes, representan pastores, mensajeros que predican la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo, hermanos, Satanás siempre está metiendo mentiras. Y los ángeles muchas veces, hermanos, no suenan la trompeta de Dios, sino que se olvidan de esta palabra que Jesús predicó, se olvidan de esta palabra que viene del Padre, y muchas veces, hermanos, las personas predican otra palabra. Entonces, y esa es la obra de Satanás, cuando esos ángeles, estos mensajeros, no suenan la trompeta de Dios, hermano, es peligroso que también uno como predicador pueda sonar la trompeta del enemigo, porque sabía usted que también existe, y más adelante la vamos a ver, hermanos, porque cuando alguien usa el púlpito para hablar mentiras, hermano, no está sonando la trompeta de Dios, porque vimos en el tema anterior de que, o creo que fue el martes que estuvimos viendo, que la mentira no viene de Dios, no viene de Dios. Entonces, por esa razón es que en estos tiempos finales, hermanos, los que predicamos la palabra, debemos estar comprometidos a predicar la palabra bíblica, y los creyentes deben estar, hermanos, también atentos a ser creyentes de las Escrituras y a exigir las Escrituras y decirle amén a la palabra de Dios, y no decirle amén cuando no es la trompeta de Dios que está sonando. Entonces, así que entre estos ángeles, también de forma representativa en estos tiempos, hermanos, se ha cumplido el hecho de que muchos mensajeros, hermanos, no están sonando la trompeta de Dios, sino que el enemigo le ha agregado a la palabra y le ha quitado, como siempre ha pasado a través de la historia. Pero, hermano, por eso es que Dios envió el mensaje, sonó trompeta, el Señor Jesucristo sonó trompeta. Bueno, esto pasó en el tiempo de la primera venida del Señor Jesucristo, que los líderes, los pastores, estaban predicando, sonando trompeta, no la trompeta de Dios. Tanto así que cuando Jesús vino sonando la trompeta de Dios, aquellos se oponían y era diferente. Ellos no le creían, sino que señalaban y señalaban al Señor como secta, o le decían que tenía demonios, porque predicaba diferente, porque no predicaba conforme a la tradición de los ancianos que ellos predicaban. Entonces, pero porque estos mensajeros que le estaban predicando al pueblo de Dios no estaban sonando la trompeta de Dios, sino que estaban sonando otra. Y por eso es que cuando el Señor sonó la trompeta, entonces ellos no escucharon el sonido de la trompeta. Entonces, por amor a Dios y por amor a nosotros, debemos recibir, hermanos, nosotros la palabra verdadera, la palabra bíblica. Solo debemos de recibir y debemos aprender eso, hermano, porque el tiempo, son tiempos finales, los años van corriendo, nosotros nos vamos a morir y primero Dios nos vamos a morir como creyentes, o lleguemos, se cumpla el misterio de que nosotros no muramos también, sino que seamos transformados de una vez, ¿verdad? Como dice la palabra que ya vamos a leer en Primera de Corintios 15, habla de eso en el versículo 51 en adelante. Entonces, ese es el misterio, y eso va a suceder en el sonido de la séptima trompeta. Y por esa razón es que nosotros, hermanos, debemos de ser creyentes de las Escrituras. Entonces, porque la séptima trompeta, hermano, tiene que ver con el misterio de Dios. Cuando el séptimo ángel suena la trompeta, dice que el misterio de Dios se cumple. Eso lo dice en Apocalipsis 17, lo vamos a leer. Apocalipsis 17, dice así, miren. Apocalipsis 17. Sino que en los días de Apocalipsis 17, sí.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Acuérdense que estamos, hermanos, hablando del cumplimiento del sonido de la trompeta, lo que se anunció con los siervos los profetas. ¿Y cuándo se cumple o cuál es ese misterio? Está ahí en 1 Corintios 15:51. Vamos atrás a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15. Aquí estamos, 1 Corintios 15, versículo 51. Este es el misterio del que habla Apocalipsis 17. ¿Cuál es el misterio, hermanos? Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51. Dice, amén. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, detengámonos ahí. ¿En cuál trompeta dice que va a ser? La final. En la séptima trompeta es la final trompeta. Y dice, hermanos, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este es el misterio. Hermanos, ¿cuándo va a sonar? No lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, para que así, hermanos, nosotros estemos en la luz de la palabra y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Recuérdense que vimos la vez pasada, hermanos, el tema también como ladrón en la noche. Y hablamos, hermanos, de que cuando el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, no está hablando de la hora, porque eso es imposible. Ahorita, si el Señor vendría en la noche, como ahorita que estamos de noche acá, pero se podía cumplir aquí, pero no en Asia, por ejemplo, porque allá es de día. Entonces no habla de la hora, sino de la luz. Las personas que están en tinieblas, que no les ha alumbrado la luz de la palabra, esas personas van a ser sorprendidas como ladrón en la noche. Y entonces el apóstol Pablo les dice, sin embargo vosotros no estáis en tinieblas para que sea sorprendido como ladrón en la noche. Los que no estamos en tinieblas, los que nos ha alumbrado la luz de la verdad, no vamos a ser sorprendidos en tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en luz y no estamos en tinieblas. ¿Cuánto estamos en luz acá? Amén. Entonces ese es el misterio. Serán transformados al sonar de la última trompeta. Entonces dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte, o sea que ya no habrá muerte, sino que será, la muerte ya no existirá. Será limpiada. La resurrección y la vida eterna, hermanos, es lo que viene. Y eso es el misterio del que está hablando en Apocalipsis 10:7. Ese misterio, hermanos, y para ser parte de esto, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que a veces los predicadores utilizan, dice, mire hermano, pero es que esto no, lo que usted me está enseñando no lo dice la Biblia. ¿Y sabe qué le dicen? No, hermano, es que esto es un misterio y usted no lo va a entender. O eso lo entendemos solo los pastores. Mentira. El misterio es que usted debe de saber qué es lo que dice la palabra de Dios, para que cuando el misterio se cumpla, usted sepa qué es lo que está pasando. Entonces, no es, hermanos, que
que la Biblia es un misterio y que solo ciertas personas lo pueden saber. No, usted la tiene que saber también. Y por eso es responsabilidad de los pastores de explicar la palabra de Dios, de exponerla para que todos, hermanos, vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces dice, sorbida es la muerte en victoria. Entonces cuando dice allá en Apocalipsis 22 que ya no habrá muerte, ¿verdad? Ya no habrá muerte. Y dice el apóstol en el 51, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿A qué se refiere esto, hermano? El aguijón de la muerte es el pecado. Porque por el pecado viene la muerte física. ¿Sabía usted que entre más hundido en el pecado anda la persona, más rápido muere acá en esta tierra? Y el que se aparta más para Dios vive más años. Bueno, a mí me sorprendió cuando yo viajé, que anduve con un pastor que tenía 94 años, hermano. Y yo me tomé una foto que sale con un gorro así. Yo publiqué esa foto y 94 años. Y lo tremendo es que a buena mañana estaba haciendo ejercicio y yo todavía, entonces estaba más enérgico que mí. Y para predicar y todo eso, que es tremendo, ¿va? Entonces, y la cultura también de ellos, que a buena mañana haciendo ejercicio. Se cuidan mucho la salud, la alimentación y todo eso. Pero, o sea, cuando alguien, o sea, alguien se cuida, bueno, por eso es que las hermanas que tienen ya una edad avanzada, como las hermanas más, quién sabe, alguien dice, puede señalar de viejo a alguien, a nosotros los que ya tenemos edad, pero quién sabe si así como andan ellos con una vida desordenada vayan a llegar a la edad. Posiblemente no lleguen. Entonces, ¿por qué, hermano? El aguijón de la muerte del pecado y el poder del pecado, la ley, porque por medio de la ley es que, hermano, por eso somos juzgados, por eso es que la ley es que señala el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, gracias sean dadas a Dios, porque Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y la victoria aún está sobre la muerte. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces tenemos que estar creciendo siempre. ¿Y cómo vamos a crecer? Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque, hermano, el misterio es que Dios nos quiere dar vida eterna. Ese es el misterio. Así que el misterio de la última trompeta. Entonces, ¿por qué es que es importante, hermano, en estos tiempos de que nosotros conozcamos las Escrituras, que seamos creyentes de la Biblia? Cuando la gente está acostumbrada, ¿no?, más a la alabanza y no a la palabra, le parece aburrido las iglesias o los cultos que se habla mucho la palabra de Dios. Pero cuando alguien descubre este tesoro escondido, dice la parábola en Mateo 13, que va gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, hermano, porque. Pero para el que este tesoro esté escondido, se fija que no le interesa ni se goza. Pero el que ha encontrado este tesoro, se goza al conocer la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario, hermano? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Porque, hermanos, Satanás también suena trompeta, ¿sabía usted? Y lo hace, hermano, no crea que va a venir. Ella parece un demonio y vino a contar unas mentiras.
No, hermano. Entre las personas que le predican en las iglesias, ahí suena trompeta al enemigo. Y usa a los predicadores, hermano, para que en vez de predicar la Biblia, prediquen cualquier mentira y cualquier cuento. Entonces, y si es posible, no usen la Biblia, con la excusa de que aquí la tengo, la Biblia. Pero, hermano, está manipulando. Por eso es necesario que nosotros tengamos la Biblia en mano. Y cada texto que vamos viendo, la vamos leyendo. Hermano, porque por eso es que en Apocalipsis 18:2 le llama, hermano, a la... Se llama de que se ha convertido el lugar santo, o sea, la iglesia, las congregaciones, en guarida de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha sonado trompeta en las iglesias, hermano. Ha sonado trompeta. Posiblemente a veces haya sonado la trompeta de Dios y a veces la trompeta de Satanás. Pero hay iglesias que ha sonado más la de Satanás. Y entonces, y en estos tiempos finales, hermano, tenemos que corregir eso. Por el bien de nosotros. Por eso, acuérdese que Apocalipsis 12:18 lo compara con la gran ramera, con la Babilonia. Entonces, y cuando las iglesias, cuando las congregaciones, el enemigo suena trompeta, en vez de que sea la trompeta de Dios, la iglesia se vuelve una iglesia babilónica. Y a la gente le gusta porque hay mucha fiesta, hay cosas llamativas, pero la palabra hay poco o muchas veces nada. En Apocalipsis 18:2 dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, porque aún lastimosamente la ramera que es, o sea, siempre, bueno, anteriormente yo oía enseñanza acerca de la ramera y se señalaba la iglesia católica, y es parte, pero las iglesias evangélicas también, porque han bebido del mismo cáliz. De hecho, hay muchas doctrinas que las iglesias evangélicas hemos tenido, y porque nosotros la hemos tenido, pero estamos volviéndonos a la palabra, hermano, es herencia de ahí. Entonces, y la gran ramera es todo el sistema de enseñanza manipulado por la bestia, y por eso es, hermano, que se relaciona con la trompeta de Satanás, donde se mete mucha mentira, donde se le agrega y se le quita para poder torcer el texto y decir que diga, para hacer lo que diga lo que el predicador quiere que diga. Pero no, la Biblia tiene, hermano, pero a medida de que el mensaje que el Señor Jesucristo trajo, hermano, este pueblo, esta congregación, el pueblo de Dios que ha bebido de ese vino de fornicación, hermano, la idea o el plan de Dios es que nos volvamos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Es un compromiso para los pastores predicar la Biblia, porque por todos lados se grita y se habla de sana doctrina, pero lo que menos usan los que hablan de sana doctrina es la Biblia. Hablan de otras cosas, historias, y señalan a todo el mundo de los hermanos que comandan allá, la hermana aquí, el otro allá, pero eso no es sana doctrina. Sana doctrina es la palabra bíblica, esa es la sana doctrina. Entonces eso es que, porque, hermanos, ¿quiénes se han contaminado de eso? Todas las naciones, dice el versículo 3, han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Y aún los reyes de la tierra, o sea, los grandes, los líderes,
los poderosos, los sacerdotes, los pastores, y entre más grandes, más arriba están, más contaminados están y más arraigados están a eso y no quieren predicarles la verdad, porque muchas veces lo hacen por avaricia y por intereses. Y alguien que conoce la Biblia no lo van a manipular tan fácil. No lo van a manipular. Así que, hermano, el reto es de que el sonido de la trompeta debe llegar, hermano, donde ha sonado la trompeta que no es de Dios, para que la gente se vuelva al pueblo de Dios. Porque en la primera venida de Jesús, hermanos, los fariseos eran las trompetas de Satanás. Y usted cree que si usted le decía a un judío de los que iban a la sinagoga y le decían, esos líderes fariseos son trompetas de Satanás, no, hombre, es capaz a ver qué le iban a hacer, porque ellos eran hombres respetables, o sea, y confiables. Eran confiables, entonces la gente los apreciaba mucho. Pero Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque mi palabra no mora en vosotros. Serpientes ciegos, guías de ciegos, y van a ir a caer al hoyo. Eso les decía el Señor Jesús, o sea, los confrontó con la palabra. Entonces, y eso, hermano, es lo que pasó en este tiempo igual. La palabra bíblica es necesaria. Entonces nosotros debemos discernir el sonido de la trompeta. Vamos a leer otro versículo, Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso les dijo a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, y Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sonaban trompetas de Satanás. Estos líderes, que eran los líderes respetables para la gente, pero de Jesús fueron enemigos cuando él sonó la trompeta de Dios. ¿Por qué sería, hermano? Porque el mensaje que predicaban no venía del mismo lugar. Jesús les dijo, la palabra que yo he hablado no es mía, es del que me envió, es de mi Padre el que me envió. Mas sin embargo a ellos, el enemigo, hermano, les había dado otro sonido y ellos estaban predicando. Y duele decirlo, hermano, y ofende también a los que predicamos, pero en estos tiempos, hermano, estos 2026 años para acá quizás, también ha pasado lo mismo. Entonces por eso es, hermanos, que hoy tenemos un compromiso de volvernos a las Escrituras. Yo tengo un compromiso, hermano, y es un compromiso con Dios y con ustedes que me escuchan. Y un compromiso, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo estoy predicando, algunos pastores dicen, ¿y este qué se cree? Lo que pasa es que es un compromiso. No puedo quedarme callado, yo tengo que predicar esta palabra, esta verdad. ¿Me van a felicitar? No. Creo que me voy a meter en problemas, pero a eso es que nos ha llamado el Señor, a sonar trompeta, y la tengo que sonar. Porque si no lo hacemos, estamos bien con Dios si no lo hacemos, no. Entonces por eso es que debemos nosotros, hermanos, oír la trompeta de Dios. Nosotros debemos discernir el sonido de la trompeta que el Espíritu está usando, que está sonando. Y cuando escuchamos trompeta,
que no es de Dios, hermano, nosotros traicionamos a Dios también. Y por eso es que siempre, a veces, bueno, en los medios hay muchos lugares donde oír palabras, pero cuando uno se vuelve a las escrituras, hermano, detecta cuando no es la trompeta de Dios y no le gusta oír las mentiras que alguien esté predicando. Entonces, tiene que oír a alguien que esté predicando la escritura. Porque si usted escucha la trompeta de Dios, hermano, entonces va a estar preparado para el día que se revele el misterio de 1 de Corintios 15, 51, que tarde o temprano será. Así que, y así, hermano, un día nosotros vamos a poder cantar cántico nuevo. Así que es importante, hermano, que nosotros sigamos adelante, creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Estoy terminando esta segunda parte del sonido de la trompeta. Nosotros debemos de conocer el sonido de la trompeta. Porque cuando usted conoce el sonido de algo, hermano, ya sabe. Mi esposa dice, hoy ahí viene fulano, ya, cualquiera de los tres muchachos, por el carro, ella sabe quién viene. Entonces, porque ya conoce el sonido, y yo a veces ni lo he escuchado todavía, hasta al rato, o sea que estoy un poco más sordo, creo. Pero ella lo oye y lo conoce bien. Así debe ser, hermano. Nosotros debemos de conocer el sonido de la trompeta de Dios para que cuando suene la séptima y última trompeta, nosotros la conozcamos y la escuchemos. Y estemos listos como las 5 vírgenes prudentes, listos. Así que de eso se trata, hermano, ese tema. Vamos a orar, damos un aplauso a Dios. Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza bíblica que hoy hemos recibido. Padre Celestial, oramos para que usted nos ayude, para que cada día podamos conocer su palabra, podamos estar en la luz de las Escrituras y podamos ser esos instrumentos que suena la trompeta de Dios. Pido que esta palabra haya sido de bendición para los que la escuchan en la radio o en las redes sociales. Y para nosotros que estamos aquí, que esta palabra se quede en nuestros corazones. Gracias, ayúdenos para guardarla y que cada día nosotros estemos interesados en crecer en el conocimiento de su palabra. Señor Jesús, gracias porque usted nos alumbró con esta luz y nos sigue alumbrando por medio de esta palabra que usted trajo, Padre. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén.